Este episodio empieza en el laboratorio de Rick, con él y Morty, regresando de otro universo en busca de cristales. Y vemos que Morty se llevó la peor parte. Al ver que Morty planea echarle la culpa y quejarse, mientras amenaza con dejar de hacer las misiones. Como tiene acostumbrado, Rick se enfada, dejándole en claro que si tanto lo quiere hacer, puede marcharse. Morty decide calmarse y luego de invitarle una bebida, vemos que más tarde, aprovecha la soledad de su habitación, para construir algo. Y cuando regresa de nuevo al taller, encuentra a Rick ebrio, quien lo recibe, diciéndole que considera a Morty como su amigo, y planea extender su amistad por 100 años más. Sin embargo, en ese momento, Morty le revela que lo que construyó fue un parche, pues resulta ser el Rick del Morty malvado. Y enseguida, este cierra la puerta del taller para atacar a Rick. Pasado esto, Morty y Rick ya bajo su poder, llegan a la agencia de Morty, donde se deshacen de los guardias y empleados, para así, poder tener acceso a los archivos de los Mortys. De esta forma, vemos que comienzan a viajar a los otros universos, donde sin mediar palabras, asesinan a los Rick, y al mismo tiempo secuestran a los Morty. En medio de esto, cuando Morty malvado descubre que su Ricky intenta suicidarse desobedeciendo sus leyes, vemos que simplemente lo electrocuta por el parche de su ojo, para recuperar el control. Con el tiempo llega la rebelión de los Morty, donde estos asesinan a su Rick, creyendo que es la cabeza de su tortura. Una clara referencia al final de la temporada 5. Por su lado, Morty malvado se camufla entre los de su tipo, para así regresar con vida a la Ciudadela, donde pronto se interesa en la política, pues decide armar su propio partido. Con la llegada de Rick y Morty protagonista, llega la revolución y la destrucción de la Ciudadela. Pero todo ya había sido orquestado por el Morty malvado, ya que era su plan. Lo vemos escapar en su nave, a un universo aislado de las realidades de los Rick y Morty, donde por fin tiene el libre albedrío. O es lo que parece continuación. Ya en el presente, Morty malvado se adentra en un mundo por el cual, a medida que recorre, observa que está rodeado de personajes y seres que han descubierto el viaje interdimensional, pero que no son Rick y Morty, aunque en el proceso, estos siempre terminan ejecutándose a sí mismos, al abrir el portal, o siendo devorados por bestias, como el dragón de cristal, el cual comienza a perseguir a Morde, pero este es lo suficientemente inteligente para poner una trampa, la cual termina fragmentando a la bestia. Luego de recoger un cristal de su cuerpo, Morty abandona ese mundo, regresando a la base que construyó para sí mismo, donde utiliza el cristal que obtuvo para reforzar las defensas de los seres y peligros externos, incluyendo la vista, pues ahora tiene energía para proyectar un falso atardecer, mientras su mayordomo robot lo asiste. Esta paz no le dura mucho al Morty malvado, pues 2 asteroides de cristales impactan en su base, permitiéndole el paso a una bestia espacial. Enseguida, Morty descubre que la fuente de la perturbación es una nave creada por el Rick protagonista, pues envía abrazos robóticos a través de las dimensiones, para buscar a Rick Prime, que mató a toda su familia. Aquí vemos que Rick succiona sus versiones más jóvenes, las cuales son analizadas, en busca de coincidencias con el Rick Prime. Pero sigue fallando en ese momento. Ante ellos aparece Morty malvado, eligiendo explicaciones de por qué intenta joderlo. Sin embargo, una vez ahí, enseguida, comprende que Rick intenta eliminar una versión suya y, sin querer, Morty malvado termina dándole el consejo sobre cómo mejorar su máquina, al tener en cuenta que si busca en universos infinitos, debe filtrar su búsqueda por éxtasis de probabilidad. Hecho esto, vemos que Rick protagonista succiona a un Rick. Despierta las alertas, pues parece ser el Rick Prime que busca. Morty malvado sabe que Rick no quiere aceptar que tenía razón, lo que desata una discusión, que solo se termina cuando Morty decide asesinar al Rick A. Pero vemos que su muerte desata una criatura negra, que termina absorbiéndolos hasta una celda. Rick comprende que se trata de una trampa, creada por Rick Aim para detener a los que estén por encontrarlo. Además descubren que están acompañados de otros Ricks con el mismo objetivo. Cuando Rick les pregunta sus versiones, cómo llegaron ahí, el más viejo explica que tuvo que matar a 3 clones. Pero es interrumpido por la llegada de Rick. Versión Indiana Jones. A continuación, la celda activa un mecanismo que procede a enviarlos por diferentes caminos, hasta diferentes celdas compartidas. Y mientras esto pasa, Rick Prime les revela que asesinó a Diane, la esposa de Rick, de todos los universos posibles, mediante la máquina Omega. Algo que el mismo Rick Prime construyó. Pero asegura que fue su culpa, que lo utilizara en ella. Hecho esto, la grabación de Rick Prime arroja armas en las celdas, prometiendo que le permitirá recuperar a Diane, al único sobreviviente. Los demás Rick comienzan a asesinarse entre sí. Pero el Rick protagonista simplemente los ignora, pues comprende que todo es una trampa. Por su lado, Morty malvado ejecuta al Rick apuesto, pues sabe que este planeaba matarlos. Cuando Rick por fin se reúne con estos, su Morty le pide que asesine a Morty malvado. Pero Rick prefiere mantenerlo como aliado. Así, cuando entre los otros Rick solo queda el rico anciano, las puertas se abren e inicia la batalla final.
Pues este quiere matarlos pronto. Rick, protagonista con ayuda de Morty, logra partir a la mitad a su versión anciana. Enseguida la grabación continúa, con el Rick Prime enviando una cabeza robot asesina. Con personalidad de Diane, quien comienza a atacarlo, recriminándole a Rick, por no saber degustar su almeja orgásmica. Rick acepta que es verdad, y por eso casi no se defiende. Así que debe ser Morty malvado quien destruye al robot. Hecho esto, Morty le dice a Rick que ahora sabe que Rick Prime mató a su esposa por todo el infinito. Hasta él quiere encontrarlo. Pero Rick no desea hablar de ello. Y cuando el robot se vuelve a levantar, quejándose por el olor extraño, que al parecer emanaba del miembro viril de Rick, este decide ejecutar por completo al robot de su esposa, partiéndola a la mitad para después desintegrarla. Enseguida, como sistema de control, la celda activa su autodestrucción. A base de muros de fuego, Rick comprende que es hora de marcharse. Pero descubre que Rick Prime puso una barrera que bloquea el fluido de portales, por lo que su pistola es inútil. Sin embargo, Morty malvado le presta su propia pistola, con la cual, luego de unos cálculos y modificaciones, Rick logra abrir un portal híbrido entre las dos pistolas, y así regresan a salvo a la nave. Aquí, como Rick ahora sabe que Rick Prime utilizó la máquina Omega para borrar su rastro de todas las dimensiones posibles, decide realizar unos ajustes en su búsqueda. Y así por fin lo localiza, y como es algo personal, se marcha en su cacería sin ningún Morty. Mientras tanto, Rick se adentra en un espacio armado, donde es recibido por drones asesinos, pero aún así, logra infiltrarse en la nave del Rick Prime. Es estrellándose en ella por su lado. Luego de aceptar que también le teme a la máquina Omega, Morty malvado abre un portal, permitiéndole a Morty acompañarlo. Pues vemos que se reúnen con Rick en la nave. Aunque este no esté feliz por verlos aquí. Al estar frente al núcleo de poder de la máquina Omega, el Rick Prime los recibe felicitando a Rick, ya que al parecer, solo ellos dos fueron los que inventaron el viaje en portales. Además les muestra que para empezar destruyó su nave, burlándose de él, pues la personalidad de esta es igual que la de Diane. Morty malvado y Rick utilizan sus portales para acercarse a este, pero solo era un holograma, pues reaparece como dos robots. Y mientras luchan contra estos, Rick Prime les revela que la nueva versión de su máquina ahora puede matar a toda su familia, para que aprenda la lección. Así vemos que inicia la masacre dimensional, invocando al tío lento de Rick, quien arroja a la máquina Omega y al hacerlo, destruye todas sus versiones alternas, en todos los universos posibles. Ante esto Rick se lanza contra Rick Prime, en un duelo de disparos, donde logra destruir parte del rostro de Rick Prime. Pero enseguida este se regenera. Entonces a la batalla se une Morty malvado. Pero ni así son rivales para él. A6 Rick Prime invoca más robots con el rostro de Diane. Y esta vez son del tamaño de gigantes, que observan desde fuera mientras intentan aplastarlos. Y tiene éxito, pues vemos que Rick protagonista recibe de lleno uno de sus golpes. Pero aún así continúa arrastrándose hacia Rick Prime. Resultado: Morty malvado utiliza el parche de su ojo para escanear el cerebro de Rick Prime, y así logra anticipar todos sus ataques, como el cuchillo, los láser y el homúnculo malvado que éste le lanza. Pero este último ataque logra sacarlo de la escena, y tiene que ser ayudado por Morty para no morir ni. Mientras tanto, el Rick herido avanza contra Rick Prime en un ataque desesperado. Y aunque en el proceso pierde una pierna, vemos que devuelve el golpe, arrancándole uno de esos brazos a Rick Prime. Como ambos piensan igual, implantan el miembro del otro en su propio cuerpo, para seguir luchando. En medio de esto, el ataque de los Mortys destruye los robots gigantes, provocando una explosión, donde ambos Rick salen heridos. Morty resulta ileso, y así es testigo de la regeneración de Rick Prime, quien, al saber que se trata de su nieto original, le da la opción de asesinarlo rápido y sin dolor. Sin embargo, Morty ataca primero, inyectándole un dispositivo de shock contra su cerebro. Pues vemos que en realidad se trataba de Morty malvado, fingiendo ser el Morty estúpido, y que se había disfrazado de este, para que su estrategia funcionara, mientras Morty intenta reanimar el cuerpo, aparentemente sin vida, de Rick, protagonista con los intestinos por fuera. El Morty malvado pone a Rick Prime en su máquina, conectándose a su cerebro para borrar sus respaldos. Al ver esto, Rick Prime reconoce el valor e inteligencia, así que le promete hacer una alianza como compañeros. No. Morty malvado lo rechaza, y luego de descargar los planos de la máquina Omega de su cerebro, vemos que trae al otro Rick, y lo reanima para entregarle a Rick Prime. Así, mientras este acomoda sus intestinos en su cuerpo, Rick Prime le revela que Morty malvado ahora posee los planos, aconsejándole asesinarlo. Pero Rick deja de lado eso para centrarse en él, pues procede a golpearlo sin piedad. Mientras recibe los golpes, Prime le recuerda que fue él quien lo creó, pues le mostró el infinito, y la reclama porque lo único que hizo fue viajar con su nieto original en misiones absurdas, y criar a su hija original. El rostro de Rick Prime se hace reconocible por todos los hematomas de sangre en él, pero aún así continúa hablando, dejándole en claro que sabe que Rick, bueno, hubiera hecho lo mismo que él, ya que después del evento, este también viajó hasta su universo, y vivió en su casa con su familia.
Rick lo ignora y continúa golpeándolo sin parar. Y solo después de que Morty, malvado, destruye la máquina Omega, vemos que regresa con su Morty, bañado en sangre de su némesis. Al verlo así, Morty malvado, le pregunta irónicamente si ahora se siente mejor, pues sabe que nada ha cambiado. Y la muerte de Rick Prime no le trajo la paz que buscaba. Y cuando Rick lo manda al diablo, Morty malvado se marcha, advirtiéndole que lo deje en paz, o mejorará el diseño de la máquina Omega, para destruirlo. Sin embargo, deje en claro que algún día Rick le será útil una vez a solas. Morty le pregunta si está bien, pero aunque éste diga que sí, vemos que sus ojos traumados y su mirada perdida dicen todo lo contrario, aun cuando regresan a su hogar, pues vemos que Rick entra en modo automático. Ahora que no tiene un objetivo que perseguir, por lo que apaga su laboratorio y vive con su familia, fingiendo que los escucha. Pero todavía no se recupera mental y emocionalmente. Y preso, se siente aislado de ellos. Antes de terminar vemos a la familia del tío Lento, donde luego de que su hija le recuerde a su madre, que éste nunca regresó, ella se convirtió en alcohólica y se tatuó la frase: nunca ir lento. Y con el tiempo, construyen una nave, con la cual comienzan a recorrer el universo, buscando a su esposo. En medio de esto, conoce a alguien, que también está en un viaje de búsqueda, con quien decide iniciar una relación, uniendo sus familias, lo que incluye a sus hijos, finalizando así, con esta historia,